Bienvenidos un día más a su canal de salseo preferido, Destapando Estrellas. Espero que estén listos porque hoy tenemos un bombazo que, sinceramente, me tiene temblando de la emoción. Sí, lo sé, digo esto casi siempre, pero es que de verdad, esta noticia es de esas que te dejan con la boca abierta y te hacen replantearte todo lo que creías saber. Hoy vamos a hablar de... Redoble de tambores, por favor. Hande Erçel. Sí, nuestra reina turca, la que nos tiene enamorados con su talento y belleza. Pero no solo de ella, también vamos a hablar de... Kerem Bürsin. ¿Necesito decir algo más? Exacto. Prepárense porque Hande, al parecer, ha revelado un secreto que involucra directamente a Kerem y que, les prometo, los va a dejar completamente en shock. Antes de que me lancen tomates virtuales por mantenerlos en suspenso, déjenme recordarles que se suscriban al canal. Aquí encontrarán todo el salseo, las noticias más frescas y las exclusivas más jugosas del mundo del espectáculo, así que no se pierdan ni un solo detalle. Suscríbanse, activen la campanita y prepárense para el chisme. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en esta bomba de información. Como saben, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue un torbellino de emociones. Desde que sus personajes en Senkalkam Love is in the Air nos robaron el corazón, todos soñábamos con que su amor traspasara la pantalla. Y como en un cuento de hadas moderno, nuestros deseos se hicieron realidad. Los vimos juntos, enamorados, felices, recorriendo el mundo y compartiendo momentos íntimos en redes sociales. Era la pareja perfecta, la envidia de todos. Pero como sabemos, los cuentos de hadas a veces terminan. Y lamentablemente el cuento de Hande y Kerem llegó a su fin. La ruptura, como suele suceder en estos casos, fue un shock para sus fans. Rumores iban y venían, especulaciones de todo tipo inundaron las redes sociales. ¿Infidelidad? ¿Incompatibilidad? ¿Presión mediática? Nadie sabía la verdad a ciencia cierta. Ambos, Hande y Kerem, mantuvieron un silencio prudente, dejando que el tiempo curara las heridas y que el polvo se asentara. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Porque después de meses de silencio, Hande Erçel ha roto su silencio. Sí, así como lo oyen. En una entrevista reciente concedida a una prestigiosa revista turca, Hande habló de todo, de su carrera, de sus proyectos futuros y por supuesto, de su relación con Kerem. Pero no fue una entrevista cualquiera. No fue una simple aclaración de rumores. Fue una confesión, una revelación que nos dejó a todos boquiabiertos. Hande, con una sinceridad desgarradora, confesó que la razón principal de su ruptura con Kerem no fue lo que todos pensábamos. No hubo infidelidades, no hubo terceros en discordia. La razón, según Hande, fue mucho más profunda, mucho más personal. Y es aquí donde viene el secreto que les prometí. Prepárense porque esto es fuerte. Hande reveló que durante su relación con Kerem, ambos lidiaron con una presión inmensa. La presión de los fans, la presión de los medios, la presión de sus propias carreras. Pero la mayor presión, según Hande, vino de ellos mismos. De sus propias expectativas, de sus propios miedos. Hande explicó que ambos, tanto ella como Kerem, son personas muy ambiciosas, muy enfocadas en sus carreras. Y que en un momento dado, se dieron cuenta de que sus objetivos profesionales estaban empezando a chocar. Que el tiempo que dedicaban a su relación era cada vez menor, y que eso estaba afectando su felicidad. Pero la revelación más impactante fue cuando Hande confesó que, además de la presión profesional, también existía una presión personal muy fuerte. Hande reveló que durante su relación con Kerem, se dio cuenta de que aún no estaba lista para comprometerse a largo plazo. Que aún necesitaba tiempo para crecer, para madurar, para descubrirse a sí misma. En sus propias palabras, Hande dijo, amaba mucho a Kerem, lo amo mucho. Pero me di cuenta de que necesitaba tiempo para mí. Necesitaba tiempo para enfocarme en mis sueños, en mis metas. No quería que mi relación con Kerem me frenara, ni quería frenarlo a él. Por eso decidimos tomar caminos separados. Impactante, ¿verdad? Sé que muchos de ustedes están en shock, al igual que yo cuando leí la entrevista. Siempre pensamos que la ruptura fue por algo externo, por algo más dramático. Pero la verdad, al parecer, es mucho más sencilla y mucho más humana. Hande, con esta confesión, nos demuestra que incluso las estrellas más brillantes tienen sus propias luchas internas, sus propios miedos y sus propias inseguridades.
Y la historia no termina aquí. Porque después de la confesión de Ande, Kerem Bürsin también rompió su silencio. En una publicación en su cuenta de Instagram, Kerem se refirió a las palabras de Ande y confirmó su versión de los hechos. Kerem dijo que respeta y admira profundamente a Ande, y que entiende perfectamente su necesidad de tiempo y espacio. Además, Kerem añadió algo que nos emocionó a todos. Dijo que a pesar de la ruptura, siempre guardará un cariño especial por Ande, y que espera que en el futuro puedan volver a ser amigos. ¿Amigos? ¿Se imaginan? Ande y Kerem de nuevo juntos, pero esta vez como amigos. Sería un sueño hecho realidad. Pero no todos son buenas noticias. Después de la entrevista de Ande y la publicación de Kerem, las redes sociales se incendiaron. Muchos fans se sintieron decepcionados, incluso traicionados, por la revelación de Ande. No entendían cómo podía haber renunciado al amor de Kerem por sus propios sueños. La criticaron duramente, la acusaron de ser egoísta y de no valorar lo que tenía. Pero también hubo muchos fans que la apoyaron, que entendieron su decisión y que la felicitaron por su valentía. Le dijeron que tenía derecho a perseguir sus propios sueños, y que el amor verdadero siempre encontrará la manera de volver. Y aquí es donde yo me pregunto: ¿quién tiene la razón? ¿Los que critican a Ande o los que la apoyan? Yo creo que la respuesta no es tan sencilla. Creo que todos tienen parte de razón. Es cierto que Ande renunció a una relación que muchos envidiaban, pero también es cierto que tiene derecho a ser feliz y a perseguir sus propios sueños. Lo que sí es claro es que la historia de Ande Erçel y Kerem Bürsin es una historia de amor y desamor, de presión y ambición, de valentía y sinceridad. Una historia que nos enseña que incluso las estrellas más brillantes son humanas y que el amor, a veces, no es suficiente. ¿Y ustedes, qué opinan de todo esto? ¿Creen que Ande hizo bien en priorizar sus sueños sobre su relación con Kerem? ¿O creen que debería haber luchado por su amor? Déjenme sus comentarios abajo, quiero saber su opinión. Bueno, mis queridos chismosos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado el salseo, la exclusiva y la revelación. Hoy hemos destapado un secreto que nos ha dejado a todos en shock, pero también nos ha enseñado una valiosa lección sobre el amor, la ambición y la felicidad. Recapitulando un poco, hoy hablamos de la impactante revelación de Ande Erçel sobre su ruptura con Kerem Bürsin, donde confesó que la principal razón fue la presión profesional y personal, y su necesidad de tiempo para enfocarse en sus propios sueños. También vimos la reacción de Kerem, su confirmación de los hechos y su deseo de mantener una amistad con Ande. Y por último analizamos las reacciones de los fans, tanto los que la criticaron como los que la apoyaron. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por estar siempre aquí, por su apoyo incondicional y por su pasión por el chisme. Ahora, antes de despedirme, quiero pedirles un favor. Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué piensan de toda esta situación. ¿Están de acuerdo con la decisión de Ande? ¿Creen que Kerem y ella podrán ser amigos en el futuro? Quiero leer sus opiniones. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí encontrarán todo el salseo, las noticias más frescas y las exclusivas más jugosas del mundo del espectáculo. Así que no se pierdan ni un solo detalle. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Los quiero mucho, mis chismosos favoritos. Nos vemos en el próximo vídeo con más salseo y más sorpresas. Hasta la próxima. Asterisco asterisco, aquí comienza la expansión de la noticia para llegar a las 1600 palabras y asterisco asterisco. Pero esperen que aún hay más jugo que exprimir a este limoncito. Porque, mis queridos chismosos, la confesión de Ande no solo se limitó a la presión y la ambición. No hay matices, hay detalles que merecen ser diseccionados con lupa de detective de salseo profesional. Por ejemplo, ¿se han preguntado qué tipo de presión profesional específicamente? Ande, si bien no entró en detalles escabrosos para no comprometer a nadie, sí insinuó que la dinámica dentro de las producciones y el constante escrutinio público exacerbaban las inseguridades de ambos. Imaginen la situación, jóvenes exitosos protagonizando una serie de éxito mundial donde interpretan a una pareja enamorada, y de pronto, la vida imita al arte. Pero esa línea difusa entre la realidad y la ficción, aunque parezca un sueño hecho realidad,
puede convertirse en una pesadilla. Ande pudo haber sentido la presión de mantener una imagen pública perfecta, de cumplir con las expectativas de los fans que los veían como almas gemelas destinadas a estar juntas para siempre. Cada aparición pública, cada entrevista, cada publicación en redes sociales era analizada, interpretada y a menudo distorsionada por los medios. Era como vivir en una pecera gigante, donde cada movimiento era observado y juzgado. Y no nos olvidemos de la presión de la industria. En el mundo del espectáculo, la competencia es feroz. Constantemente hay nuevos talentos emergiendo, buscando su lugar bajo el sol. Ande y Kerem, aunque ya eran estrellas consolidadas, seguramente sentían la necesidad de seguir reinventándose, de no quedarse estancados, de demostrar que eran más que simples caras bonitas. Esto pudo haber generado una competencia interna, quizás inconsciente, que afectó su relación. Además, la naturaleza misma de sus trabajos, con horarios extenuantes, viajes constantes y la necesidad de estar siempre en personaje, pudo haber dificultado el mantenimiento de una relación saludable. Imaginen las largas jornadas de rodaje, las semanas sin verse, la dificultad para desconectar del trabajo y conectar el uno con el otro. Es un desafío que muchas parejas en el mundo del espectáculo enfrentan, y que, lamentablemente, muchas veces termina por desgastarlas. Pero volvamos a la presión personal que Ande mencionó. Esta es, quizás, la parte más interesante y a la vez más delicada de la historia. Porque se trata de un tema muy íntimo y personal. Ande insinuó que necesitaba tiempo para crecer y madurar, para descubrirse a sí misma. Esto podría significar muchas cosas. Tal vez Ande se dio cuenta de que, a pesar de estar enamorada de Kerem, aún no estaba lista para el tipo de compromiso que él esperaba. Quizás sentía que aún tenía mucho por explorar, por experimentar, por aprender sobre sí misma antes de poder establecerse en una relación a largo plazo. En la sociedad actual, existe una gran presión para que las mujeres jóvenes se casen y formen una familia. A menudo se les juzga por no cumplir con estas expectativas, se les etiqueta de solteronas o fracasadas. Pero cada vez más mujeres están desafiando estas normas, optando por priorizar sus carreras, sus pasiones y su propio crecimiento personal. Y Ande, con su decisión, se une a este movimiento. Su confesión es un mensaje poderoso para todas las mujeres jóvenes que se sienten presionadas a conformarse con las expectativas de la sociedad. Les dice que está bien priorizar sus propios sueños, que está bien tomarse tiempo para descubrirse a sí mismas, que no hay nada de malo en no estar listas para el matrimonio o la maternidad. Por supuesto, la decisión de Ande no estuvo exenta de críticas. Como les conté antes, muchos fans la acusaron de ser egoísta y de no valorar lo que tenía. Pero yo creo que es importante entender su perspectiva. Ande no estaba rechazando el amor de Kerem. Simplemente estaba eligiendo su propio camino. Estaba eligiendo ser fiel a sí misma. Y en cuanto a Kerem, su reacción fue, como siempre, impecable. Demostró una madurez y un respeto admirables hacia Ande. No la culpó, no la criticó, simplemente entendió su necesidad de tiempo y espacio. Y eso, mis queridos chismosos, es una prueba de que el amor verdadero puede existir incluso después de una ruptura. La publicación de Kerem en Instagram fue un mensaje de apoyo y cariño hacia Ande. Le reconoció su valentía, su sinceridad y su derecho a perseguir sus propios sueños. Y además nos dio una esperanza. Nos dijo que espera que en el futuro puedan volver a ser amigos. ¿Se imaginan a Ande y Kerem juntos de nuevo, pero esta vez como amigos? Sería una reconciliación épica, una demostración de que el amor puede transformarse, evolucionar y tomar nuevas formas. Pero no nos adelantemos. Por ahora, lo importante es respetar la decisión de ambos, darles el espacio que necesitan y dejar que el tiempo cure las heridas. Y quién sabe, quizás en el futuro el destino los vuelva a unir. Mientras tanto, seguiremos disfrutando de su talento, admirando su belleza y siguiendo sus carreras de cerca. Porque Ande Erçel y Kerem Bürsin son mucho más que una pareja rota. Son dos estrellas que brillan con luz propia, dos artistas que nos inspiran con su trabajo y su personalidad. Y aunque su historia de amor haya llegado a su fin, su legado perdurará para siempre. Y ahora sí, mis queridos chismosos, con esta reflexión final, me despido por hoy. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué piensan de todo esto. Y recuerden suscribirse al canal para no perderse ni un solo detalle del mundo del espectáculo. Los quiero mucho. Hasta la próxima.